Hola, buenos días. Vamos a ver cómo podemos conectar distintas redes sociales. Partiendo de este esquema que tenéis aquí en pantalla, vamos a analizar los distintos servicios que permiten conectar dos o más redes sociales. Vamos a empezar por lo más sencillo, que se trata de las redes sociales que de origen ya llevan esta posibilidad de conexión, y luego veremos servicios un poco más complejos, que son servicios ofrecidos por terceros y que permiten conectar dos o más redes sociales. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Pinterest y damos de alta una nueva imagen, debemos añadir un pin, ponemos cualquier dirección, le decimos buscar imágenes, ya sabéis que Pinterest permite compartir imágenes, y entonces aquí ya tenemos una imagen seleccionada, aquí le pondríamos la descripción, y fijaros que aquí en la parte inferior pone Twitter. Si nosotros marcamos aquí, ya de forma directa y de alguna manera también potenciado por el propio Pinterest, se envía un tweet a Twitter sobre esta entrada que acabamos de hacer en Pinterest. Otro ejemplo de que el propio servicio lleva ya en su configuración la posibilidad de hacer esta conexión es el propio Twitter, que aquí en la parte inferior, estoy en el apartado de editar perfil, entonces en la parte inferior del apartado de editar perfil te permite conectarte a Facebook. Entonces pulsando este botón conectaríamos Twitter con Facebook, de manera que todas las entradas en Twitter quedarían duplicadas en la línea de tiempo de Facebook. Lo mismo en WordPress. Aquí tenéis el ejemplo de WordPress. Aquí estoy en el apartado Ajustes del escritorio de WordPress y fijaros que te da la posibilidad de conectar WordPress con Facebook, Twitter, LinkedIn y Tumblr. De manera que cuando yo haga una entrada nueva, en la parte derecha te da la posibilidad de publicitar la entrada que acabas de hacer en Twitter y Tumblr. De manera que yo cuando hago una entrada se genera un tweet en Twitter y una entrada en Tumblr. Lo mismo en Typepad. Typepad es otro gestor de blogs que también te permite configurar la cuenta para que las entradas sean retransmitidas a Twitter y Facebook. ¿Vale? Aquí en este esquema, la parte de arriba serían los servicios que son emisores de mensajes, en el sentido que son los servicios donde nosotros escribimos directamente nuestra información nueva que suministramos a las redes sociales, y los servicios con fondo gris en la parte inferior serían los servicios receptores. En este caso, yo he puesto Facebook como receptor, Twitter, LinkedIn, Delicious, Zoom, Dropbox y Pocket, pero obviamente se puede hacer otro esquema en el cual Facebook sea el emisor principal, ¿vale? No obstante, claro, esto viene condicionado con las posibilidades de conexión que nos dan las herramientas estas ya nativas que acabamos de ver, o las posibilidades de conexión que nos dan las herramientas que veremos ahora, que permiten hacer determinadas conexiones, pero no todas. Por ejemplo, nosotros tenemos FriendsMe, que te permite hacer la conexión entre Google, Facebook, Twitter y LinkedIn, Google como emisor y los otros tres como receptores. Pero si pusiéramos Facebook arriba,
FriendsMe no permitiría que lo que ponemos en Facebook vaya a parar a LinkedIn. Por lo tanto, cuando hacemos un esquema tenemos que tener presente qué herramientas tenemos disponibles para hacer realidad este esquema. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es evitar que aparezcan duplicados. Según cómo montemos las líneas de conexión, pues se pueden generar situaciones en las cuales pues, un determinado servicio pues, le aparezcan 2 veces la misma entrada. Por ejemplo, si yo tengo Google utilizando FriendsMe conectado a Twitter y conectado a Facebook, significa que cuando yo ponga un mensaje en Google, se duplicará en Twitter y en Facebook. Si además Twitter, utilizando la opción nativa que hemos visto, está conectado en Facebook, significa que cuando reciba lo que le viene de Google, pues Twitter lo que hará será duplicarlo en Facebook. De manera que en Facebook aparecerá 2 veces la misma entrada que nosotros hemos puesto en Google+. Hay que intentar pues, evitar estas situaciones. Peor sería si se diera el caso que Google estuviera conectado con Facebook y Facebook estuviera conectado con Google. De manera que se produciría un bucle de manera que lo que aparezca en Google, lo que yo pongo en Google va a parar en Facebook, lo que pongo en Facebook va a parar en Google, lo que ha entrado otra vez desde Facebook vuelve a estar otra vez en Facebook, de manera que las consecuencias serían un tanto imprevisibles. Bien, vamos a ver FriendsMe, que es este servicio que ha aparecido hace relativamente poco y que permite conectar Google Plus como emisor y Facebook, Twitter y LinkedIn como receptores. Cuando entréis en este servicio os aparecerá una pantalla similar a esta. Entonces tendréis que pulsar en estos 3 botones y autorizar la conexión de FriendsMe con estos 3 servicios. Bien, y esta es mi cuenta de FriendsMe, en la cual, pues, fijaros que aquí tengo desactivado el duplicado en Twitter para evitar situaciones extrañas, porque yo Twitter, pues, lo tengo conectado con Facebook. Entonces, si aquí lo tuviera operativo, me generarían duplicados. Es un servicio muy interesante que, como digo, ha salido hace poco y además aquí te pone el listado de los posts que ha duplicado. Fijaros que te dice que este post que yo entré en Google Plus ha sido duplicado en Facebook y en LinkedIn. Aquí está mi cuenta de Google Plus. Entonces, cuando yo pongo aquí una determinada entrada, como tengo configurado el FriendsMe para que me transmita esta entrada a Facebook, Twitter y LinkedIn, pues automáticamente quedará duplicada en esos 3 ámbitos. Bien, otra de las herramientas que interesa analizar es Packratius. Packratius, como podemos ver en el esquema inicial, nos va a permitir conectar Twitter con Delicious o con Pocket, uno de los dos. Los dos a la vez no permite hacerlo. De manera que cuando yo pongo una entrada en Twitter, esa entrada va a ir a parar a mi bookmark de Delicious. Ya sabéis que Delicious, pues, es un servicio pues, para almacenar tus direcciones favoritas. Entonces yo utilizo mucho este servicio porque muchas veces cuando quiero guardar una determinada dirección de internet que me ha parecido interesante, en lugar de ir directamente a Delicious, lo que hago yo es poner un tweet. Ese tweet pues lo ven mis seguidores y al mismo tiempo queda almacenada
en mi bookmark de Delicious. Consigo dos objetivos. Uno es, pues, de alguna manera, reforzar mi presencia en las redes sociales proporcionando información interesante, y por la otra, digamos, un objetivo más personal, que es guardar direcciones para luego revisarlas posteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a Panratius y nos tenemos que entrar utilizando la cuenta de Twitter y luego le indicaremos qué servicio queremos conectar con Twitter. Panratius siempre es Twitter con otro servicio, uno de ellos. Y aquí te da la posibilidad de que sea Delicious, que sea Pocket, Instapaper, Historious, Digo, etc. Entonces, pongamos por caso que yo quiero conectarme con Delicious, pondría aquí mi usuario y una contraseña, le daría Continue y entonces me haría la conexión automática entre Panratius y Delicious. Si quiero que sea Pocket, pues usaría este formulario de aquí. Panratius hace tiempo que lo uso y es muy interesante porque además te permite, si entramos en las preferencias, te permite poner filtros. De manera que puedes gestionar que no todas las entradas de Twitter vayan a parar a Delicious, solo aquellas que tengan pues unos determinados tags. Si aquí le pongo un determinado tag, pues entonces solo me hará el duplicado cuando la entrada en Twitter tenga este tag. Con lo cual se puede gestionar un poco más, de forma más fina y más inteligente, la conexión entre redes sociales, porque lo puedes administrar con tags que hagan que eso se transmita o que no se transmita. Pongamos por caso que pues, yo tenga 2 o 3 temas de interés y decida que un determinado tema pues, va a ir a unas determinadas redes sociales y otro tema a otras determinadas redes sociales. Entonces yo, al poner tags y al tener configurados estos servicios mediante los tags, va a permitir que yo pueda gestionar de esta forma mi presencia en Internet, en las redes sociales. Igualmente se puede hacer, decir, bueno, pues mi presencia, digamos, más familiar o temas de ocio por un lado y mi presencia más profesional o académica por otro lado. Entonces con los tags puedes gestionar esta posibilidad. Y luego finalmente tenemos el servicio IFT. Es un servicio muy flexible que permite pues, hacer distintas conexiones. Aquí en el esquema inicial podéis ver que yo con IFT pues, puedo conectar Pinterest con Trump, puedo conectar Facebook con Trump, o puedo conectar Delicious con Dropbox. ¿Vale? De manera que yo entro una determinada información en Google, eso se duplica en Twitter, eso se duplica en Delicious y eso se duplica en Dropbox. En cada una de nuestras redes sociales pues hay unos determinados seguidores y unos determinados objetivos. Por ejemplo, en Dropbox puedo decidir que sea una carpeta privada, por lo tanto, una copia personal propia sin que nadie tenga acceso, o puedo decidir que sea la carpeta pública. Ya sabéis que Dropbox pues, es digamos, un disco duro en la nube que te permite guardar información. Bien, vamos a ver cómo trabajaría IFT. Es muy interesante y muy fácil de usar y utiliza la metáfora de las recetas, de manera que cada conexión es una receta y luego habla de ingredientes, etcétera, de manera que se hace muy fácil el uso de este servicio. Yo tengo
aquí unas cuantas conexiones, unas cuantas recetas que he dado de alta. Por ejemplo, una de las conexiones que he puesto es que todas las entradas de Delicious van a parar a un fichero de Dropbox. O que las entradas de Pinterest, que tienen el texto mapa, se den de alta en mi cuenta de Tumblr. Fijaros que aquí he puesto el filtro sobre una de las determinadas palabras que estoy exigiendo que esté en la entrada de Pinterest. ¿Vale? Si os parece, vamos a dar de alta una conexión aquí en IFT para que veáis cómo funciona. Le digo creación nueva receta y el esquema es if this then that, de manera que si se produce esto, entonces haz aquello. De manera que digamos, si se produce un alta en Facebook, entonces haz un alta en Tumblr, que es una de las conexiones que tenemos aquí en el esquema. Fijaros, Facebook y Tumblr. Será la que vamos a hacer ahora. Bien, pulsamos en Tist y aquí nos da todos los redes sociales o servicios de Internet que permiten que IF los considera o puede que sean disparadores de la conexión. Dicho de otra manera, que sean los emisores de la conexión. En este caso vamos a decir una entrada en Facebook. Vale, entonces, cuando le hemos dicho entrada en Facebook, nos pide que digamos que va a ser el elemento disparador. Vamos a decir que el elemento disparador sea un nuevo post con un link, que es esta segunda opción. Vale, creamos el disparador y ya lo tenemos hecho. Me dice, si se produce una alta con un link en Facebook, entonces, that. Vamos a decidir qué ocurre entonces. Vale, aquí nos vuelve a mostrar pues, el listado de todos los servicios que pueden ser receptores de una conexión en IFT y seleccionamos Tumblr. Fijaros que podríamos haber seleccionado WordPress, o Pocket, o en fin. Pulsamos Tumblr y entonces le dice ¿qué acción quieres hacer en Tumblr? Pues la primera, creación de un nuevo post de texto. La selecciono y me viene este apartado para que pueda pues ajustar un poco más cómo va a aparecer ese texto en la entrada de Tumblr. Si pulso aquí, me dice selecciona un ingrediente y entonces le puedo poner pues, otro elemento más aparte de los que tiene por defecto. Lo vamos a dejar tal como viene por defecto, le digo create action. Y ya está. Entonces me viene aquí una descripción en la cual pondré, pues, eso es para mis datos, para tener yo una referencia y no perderme con tantas conexiones dentro de IF. Aquí pondré, pues, esta receta, lo que hace es conectar Facebook con Chrome, etc. ¿Vale? Luego crear y ya está, aquí la tenemos. Y ya está operativa, ¿Vale? Fijaros que aquí, si yo la desactivo, la dejo en gris, tengo algunas en gris, significa que en este momento no está operativa. Entonces tengo un montón de gris de pruebas que he estado haciendo y aquí tengo estas que están en color, que significa que están funcionando. Entonces te dice aquí cuántas veces ha sido ejecutada. Creada el 4 de enero y ha sido disparada 31 veces.
¿vale? Ya veis que es sencillo de utilizar y muy flexible, y te permite pues, hacer distintas conexiones, ¿vale? Y hasta aquí la explicación, ¿eh? Digamos que, claro, te ves limitado a veces porque quieres pues, conectar dos servicios y a lo mejor pues no hay una vía para hacerlo, ¿eh? No hay una vía nativa propia de los propios servicios, o tampoco hay una vía que te proporcione un servicio de terceros, ¿eh? Por ejemplo, si yo quisiera conectar, pongamos por caso, Facebook y LinkedIn, es probable que no encuentre la vía para hacerlo, ¿eh? Por lo tanto, cuando hacemos un esquema de conexión de nuestras redes sociales, pues hay que tener en cuenta que no todas las posibilidades están operativas, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema, pues hay que poner arriba los servicios que de alguna manera son los servicios base, ¿eh? Algunas veces se coloca Twitter como servicio base, y entonces a partir de esos servicios base, que serían los servicios que son los emisores de información, que son los servicios donde nosotros pues materialmente escribimos la información, a partir de esos servicios pues se va distribuyendo la información sobre otras redes sociales, ¿eh? Que puede ser sin filtros, la misma información en todos los sitios, o, depende de los casos, nosotros podemos incorporar filtros para distribuir de manera más inteligente la información entre diversas redes sociales, ¿eh? Y ya está, muchas gracias.